la verdad. Buenos días para todos. Bendiciones del Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a continuar con este estudio de Romanos. En la clase pasada o en la enseñanza pasada vimos Romanos 1:7. Hoy entramos en el versículo 8. Dice así el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén, amén. Para tener más claridad de ese versículo y para conectarlo con lo que hemos venido estudiando, dice así la traducción al lenguaje actual de este versículo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Si encontramos aquí la palabra ustedes dos veces y estamos estudiando la carta a los romanos, por obvias razones está hablando de los romanos. Y si usted lo quiere conectar con el versículo anterior, empieza diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Está hablando directamente a los cristianos de Roma. En la PDT dice: ante todo le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Amén, amén. Se sabe, dice la otra, ¿no?, que confían en Dios, y acá todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. O sea que si nosotros quisiéramos concluir algo hasta este momento de lo que hemos leído, era que una fe verdadera, era visible. ¿Cómo sería el testimonio y el ejemplo de ellos ya en esa conversión? Ya se veían como personas diferentes, como esas personas que sabemos que Dios apartó, que Dios las llamó a ser diferentes. Entonces hasta ahí Pablo estaba muy agradecido con Dios por los cristianos de Roma. Bueno, entremos a ver las palabras claves. ¿Cuántas palabras claves hay para este versículo 3? La primera palabra, doy gracias. Y el número de la concordancia es 2168. Del griego, eucharisteo. Eucharisteo. Y esto significa ser agradecido, expresar gratitud, agradecimiento. O sea que Pablo expresaba su gratitud hacia Dios. ¿Cómo sería la pasión de Pablo por las almas? Que era un hombre agradecido con Dios. La otra palabra, se divulga. Y el número de concordancia es 2605. Tengamos en cuenta que estamos hablando del griego, ¿no? Entonces se divulga, del griego katagelo. Ese katagelo va con doble G y doble L. De todas maneras, como ustedes saben, estamos colocando en los videos todos estos nombres, todas estas palabras en griego para que las escribamos bien. Significa anunciar, proclamar, celebrar, declarar con claridad, abiertamente o en voz alta. O sea, eran cristianos que abiertamente eran reconocidos, mejor dicho. En este caso hacían quedar bien a Dios. La otra palabra, mundo. El número es 2889. Y en griego es cosmos. Significa sus habitantes, la tierra, la raza humana, la humanidad, el mundo de los hombres. Entonces, si nosotros vemos que dice que se divulga por todo el mundo, era que toda la humanidad lo sabía. Todos los hombres del mundo sabían que en Roma se había convertido varios hombres a Cristo. Punto aparte, la fe que se divulga por todo el mundo hace referencia a que su fe habla de su obediencia. O sea, que cómo era la conducta de ellos, cómo vivían ellos,
conforme a la palabra de Dios. O sea que si lo analizamos, ellos daban fruto. En ellos se veía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una vida diferente, una vida en el espíritu, era la que tenían ellos. Esa fe era reconocida por su obediencia. Lo que prueba que la fe viva es la que obedece lo que Dios manda. Donde el que no obedece no tiene fe en la palabra de Dios. No le cree a Dios, no le cree a Él. Esa es la verdad. Vamos a Números 20:12. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si no creían en él, dice ahí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Si no habían creído en él, no se habían santificado. O sea que si no se habían santificado, no eran diferentes. Pero estos eran diferentes porque esa fe se evidenciaba. ¿Y se evidenciaba qué? Como lo dice ahí, por todo el mundo. Punto aparte. Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias a Dios por la fe de los romanos cristianos. Pues la iglesia en Roma se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y se conocía que muchos se habían convertido a Jesucristo. O sea que todo era evidente. O sea, cuando usted es un verdadero cristiano, lo primero que se va a divulgar, o como dicen hoy en día, este se cambió de religión. Mira que este ahora se hizo cristiano. O sea, es algo evidente, se tiene que ver, mejor dicho, se tiene que ver en la iglesia, se tiene que ver en la calle, se tiene que ver en su casa. Que los vecinos digan, allá vive un hombre diferente, por decirlo así, no que digan, allá vive un escandaloso más. Punto aparte, la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Importante tener en cuenta esto, la fe cristiana debe producir un impacto en la vida de este mundo. Si lo llamamos al imperio romano, es un imperio mundano, un reino de hombres, pero ya hacía un impacto, ya se veía. Es más, ya era un problema para el imperio romano. Obviamente para los que no se habían convertido. Ante esto la pregunta que nos podemos hacer, basado en la fe evidente de los romanos, de los cristianos de Roma, la pregunta es, ¿sí impacta y tiene alcance la noticia de nuestra fe en nuestro entorno social? Buena pregunta. ¿Sí impactamos con nuestra fe el entorno en que estamos? ¿Sí somos luz en medio de las tinieblas? ¿Sí reflejamos a Cristo? Esto me hace acordar como cuando cogieron a Cristo, que Pedro andaba por ahí y estos decían, este era uno de los que andaba con él. O sea que se evidenciaba que él andaba con Jesús. Sí se evidencia que nosotros andamos con Jesús. Sí hablamos diferente, sí somos diferentes. Sí le damos al Espíritu Santo el poder para que impactemos a otras personas. Buenísima esta pregunta para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a hacer la luz, a marcar la diferencia. Bueno, según las palabras claves, de esto habla este versículo. Ya vimos que las palabras claves son doy gracias, se divulga y mundo. Doy gracias. Habla de expresar gratitud. Para esta palabra clave los versículos son Efesios 1:16, Colosenses 1:3, Segunda de Tesalonicenses 1:3, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Filemón 1:4. Vamos a leer Filemón, que eso es de los que poquito se leen. Filemón 1:4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué hacía Filemón aquí? Según esta palabra clave, expresaba gratitud. ¿Y a quién le expresaba la gratitud? A Dios. Eso debemos hacer nosotros, incluso hasta por nuestros enemigos.
agradecerle a Dios por ellos. La otra palabra clave, se divulga. En el caso de los significados que vimos, el más acertado para esta palabra es declarar con claridad, abiertamente o en voz alta. Se divulga, se comenta, se murmura, se habla en las calles, se habla en la esquina, se habla en el trabajo, hasta en la misma iglesia. ¿Qué es lo que se divulga? ¿Qué es lo que la gente comenta de nuestra fe? Hechos 13:38 y 1 Corintios 11:26. Vamos a ver 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se divulga, o sea que ahí aplicaría la palabra anunciáis, se anuncia. Nosotros anunciamos a Cristo con nuestra propia vida y recordamos por medio de su sacrificio cómo debemos vivir. La tercera palabra clave es mundo, a la humanidad o a la tierra. A la humanidad o a la tierra. Mateo 4:8. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, juntando las palabras claves, el versículo 8 que hemos visto, que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces diría así, que Pablo expresaba a Dios gratitud por la fe de ellos, que era declarada con claridad, abiertamente y en voz alta a toda la humanidad o a toda la tierra. De eso se trata el versículo, de que ellos se convirtieron verdaderamente y eso era visible para todo el mundo. O sea que ellos eran, en esos momentos, eran unos dignos representantes de Dios en esta tierra. Punto aparte. Es como decir, ya sabe toda la gente que ustedes pusieron su fe en Jesucristo y se está comentando porque es evidente. Bueno, esa manera de acomodar esto, para que lo tengamos en cuenta. Según esto, la gente, de toda la gente debería saber que nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo y toda la gente debía comentarlo porque se debe ver. ¿A qué nos debe llevar esto? Nuestra fe en Jesucristo debe ser evidente, se debe comentar, se debe hablar de nuestra fe. ¿Cómo es nuestro obrar para que hablen de nosotros? Buena esa pregunta. Vamos a ver aquí un comentario que dice: Jamison Fawcett Brown, JFB. Ay, perdona mi inglés. Vuestra fe es predicada en todo el mundo. Esto era bien posible por medio de las frecuentes visitas hechas a la capital desde todas las provincias, y el apóstol, conocedor de la influencia que estos ejercerían en otros, así como la bienaventuranza que ellos mismos poseían, gracias da por semejante fe a su Dios por Jesucristo, la fuente, según su teología de la fe, de toda gracia en los hombres. Estaba agradecido Pablo. Este es el comentario que hace JFB, para no repetir en inglés. En los comentarios LBLA, que es la Biblia de las Américas de 1997, dice: vuestra fe es proclamada. Y proclamar es publicar en altavoz algo para que se haga notorio a todos. O sea que la fe de ellos era pública, no era esos cristianos ultra secretos, era notorio a todos y la gente lo comentaba, decía: ese es un buen hombre de Dios, varón de Dios, no varón de labios que se diga, sino que uno será señalado pero por su buena conducta, por su buen testimonio. Otro comentario aquí que dice, comentario El Nuevo Testamento y su mensaje, NTM, dice así: la acción de gracias de Pablo se refiere a la comunidad cristiana de Roma. Eso ya lo sabemos y lo tenemos claro. Todos vosotros, cuando dice ahí todos vosotros.
aunque personalmente no la conoce. Sí, porque él quería ir a Roma, él no había ido. Después sabemos cómo le fue en el viaje a Roma. Entonces, aunque personalmente no la conoce, o solo en una parte mínima, conoce su fe, pues esta es ya conocida en todo el mundo. Ya se había propagado la fe de ellos. La palabra que Pablo emplea aquí da a entender que esa fama y conocimiento es un acontecimiento anunciador. O sea, la fama y el conocimiento, dale cuidado, fama y conocimiento, era anunciador, era visible, era un acontecimiento dado por hecho. La fe a la que la iglesia de Roma ha llegado es una fe salvadora. O sea que en cierta manera esa salvación de ellos los hacía ver diferentes, y de pronto era de las personas que decía: yo quiero de eso que usted tiene, por decirlo así, ¿no? No solo porque con ella alcanzan a los creyentes la salvación, sino también porque la fe de los creyentes apunta a Jesús como origen de la salvación. O sea que en medio de todo eso les podría facilitar llevar el mensaje, la buena noticia. Esa fe viene proclamada por los creyentes, o mejor, a través de su vida determinada por la fe. O sea que el resultado de la fe daba evidencias de una vida transformada. Y eso debe ser lo que debe suceder en nosotros. Si hemos creído en Jesucristo, que es la fe, nuestras vidas deben ser evidenciadora de esa creencia que tenemos nosotros, de que caminamos con Jesús. Bueno, en este versículo 8 vamos a tener en cuenta estos versículos, valga la redundancia. Romanos 6:17, Efesios 3:21, Efesios 5:20, Filipenses 1:11, Hebreos 13:15, Primera de Pedro 2:5, Primera de Pedro 4:11, Romanos 16:19, Primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 9, Mateo 24:14, Lucas 2:1 y Hechos 11:28. Vamos a leer Hechos 11:28. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo o Ágabo, no sé cómo se traduce, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Leamos Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ya sabemos que empadronado es ser censado, pero tengamos en cuenta la palabra promulgó, un edicto, o sea, que se diera a conocer que iba a haber un censo. Entonces, asimismo se promulgaba la fe de ellos, era dada a conocer, o mejor dicho, se hablaba, como decir: uy, van a hacer un censo. En el caso de ahí, uy, mira que los cristianos o mira que en Roma hay una gente que se convirtieron al Señor y andan diferentes, son diferentes. O sea, que la gente hable bien, mejor dicho, de nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo. Bueno, entonces ese es el versículo 8 de Romanos 1. Pues no está más decirlo, aunque es obvio, ¿no? Para la próxima clase tenemos Romanos 1:9. Y por hoy dejamos allí. Dios los bendiga.